Del espléndido paisaje del mundo maya surgió una civilización altamente desarrollada que floreció mientras Europa se encontraba sumergida en el oscurantismo. Los mayas llevaban ventaja a sus contemporáneos en todo. En el apogeo de su desarrollo, entre el 200 y 900 AD, construyeron templos y centros ceremoniales comparables a las pirámides de Egipto. Desarrollaron un calendario más preciso que el que actualmente utilizamos. Trazaron el curso de Venus. Predijeron acertadamente eclipses solares y lunares. Inventaron un complejo sistema de escritura y desarrollaron técnicas de agricultura altamente sofisticadas. Después, esa civilización misteriosamente decayó. Los principales centros ceremoniales de toda la región fueron abandonados a principios de los 900 y poco a poco fueron sepultados por las selvas de Chiapas y Guatemala. Otros centros ceremoniales como Chichén Itzá en el norte de Yucatán sobrevivieron. Cuando el español Hernández de Córdoba llegó a la península de Yucatán en 1517, la civilización maya era solo la sombra de su anterior gloria. Nadie sabe realmente por qué fueron abandonados los centros ceremoniales en Chiapas y Guatemala, pero los estudiosos en la materia sostienen la teoría de que los mismos mayas tuvieron algo que ver con su caída. Sin duda la presencia de invasores como los toltecas y posteriormente los guerreros tzitzaes jugaron un papel importante en la decadencia de la civilización maya. Nuevas culturas fueron adoptadas, el enfoque arquitectónico y religioso cambió y la guerra inevitablemente estalló entre grupos rivales. Las tensiones entre la población también tuvieron que ver en la caída de la civilización maya. Hacia el 1546, los españoles conquistaron la mayor parte de la península de Yucatán. Aún después de la conquista, los mayas se siguieron resistiendo al dominio español. Su última fortaleza fue Tayascal, a orillas del lago Petenitza, en las profundidades de la selva guatemalteca. El pueblo maya es un grupo homogéneo que ha ocupado casi siempre el mismo territorio durante miles de años. Estas personas hablan de una treintena de lenguas, tan parecidas que los lingüistas han concluido que todas ellas tienen el mismo origen. Una lengua proto-maya que podría ser tan antigua como de 7000 años atrás. La evolución en el sitio de su lenguaje implica que los mayas eran habitantes originales permanentes de esta región, y da a entender que los 2 millones de mayas que viven actualmente comparten probablemente una antigua raíz genética común. Los mayas no tenían poder político centralizado. Ellos desarrollan una cultura común, absorbiendo y desarrollando elementos tomados de sus vecinos. El largo calendario, la escritura con glifos y los principios fundamentales de su religión pueden ser directamente correlacionados con los olmecas por el intermedio de Izapa. La civilización olmeca desapareció antes de la llegada de Cristo, pero su herencia fue la base de todas las civilizaciones mesoamericanas, tales como las de los zapotecas del monte Alban, la de la gran Hemogenia de Teotihuacán, la de los toltecas de Tula y finalmente la de los aztecas. Los mayas recibieron también influencias por Teotihuacán, que controlaba las tierras altas de México desde el primero al séptimo siglo. Su edad de oro duró unos 5 siglos, del 300 al 800 AD. Luego ellos cesaron de construir templos, declinaron y se fragmentaron en diversos estados que fueron un botín fácil para las fuerzas invasoras del norte, como los toltecas, que habían sido desalojados de Tula hacia el fin del X siglo. Estos últimos se volvieron la élite dirigente de los mayas durante el periodo post-clásico. Los dioses toltecas fueron agregados al panteón maya, pero los toltecas fueron absorbidos y ellos adoptaron la lengua maya yacateca. Los mayas estaban organizados en ciudades-estados, que a veces se ayudaban, que a veces se combatían, pero ellos compartían las mismas creencias y se sometían a sacerdotes cuyo poder provenía de sus conocimientos en astronomía, matemáticas y numerología. Los mayas eran muy conscientes del paso del tiempo. Ellos registraban algunas fechas sobre estelas y probablemente muchas en libros actualmente perdidos,
porque los sacerdotes españoles los destruían sistemáticamente para hacer desaparecer toda la marca de creencias paganas. Los mayas rindieron culto a las fuerzas de la naturaleza. Esto nos demuestra que la cultura maya era politeísta. Todas las creaciones mayas están fundamentadas por una concepción religiosa del mundo, ya que éste se concibe de origen divino y permeado por energías sagradas que determinan todo acontecer. Estas energías son los dioses, que encarnan las fuerzas de la naturaleza, como los astros y la lluvia, y también son energías de muerte, como los dioses que producen enfermedades y la misma muerte. Pero esas deidades también tienen aspectos animales. El sol se manifiesta a veces como una guacamaya o un jaguar, la lluvia como una serpiente, la muerte como un murciélago o un búho. En las artes plásticas se representan como seres fantásticos, mezcla de varios animales y formas humanas que llevan a un atributo animal y vegetal, como ojos de serpiente, garras, colmillos y hojas saliendo de su frente. El universo está constituido por 3 grandes planos horizontales: el cielo, la tierra y el inframundo. En el cielo, dividido en 3 estratos o niveles, reciben los astros, que son dioses, como la luna y Venus. El espacio celeste está representado por una deidad llamada Itzamna, el dragón, que se representa como una serpiente emplumada de 2 cabezas, o un dragón, mezcla de serpiente, ave, lagarto y venado. Este dios, que es el supremo de la religión maya, simboliza la energía fecundante del cosmos, que infunde vida a todo el universo. La tierra es una plancha plana que flota sobre el agua, pero también se concibe como un gran cocodrilo o lagarto, en cuyo dorso crece la vegetación. Los mayas yucatecos la llamaron Chucmamul Ain, gran cocodrilo ladoso. Los mayas clásicos desarrollaron, según las regiones, diversos estilos de arquitectura, pintura, escultura y otras artes, en las que se desplegaron un alto grado de calidad técnica. La labor de los artistas estuvo íntimamente relacionada con las características sociales, culturales y políticas de su entorno. El despliegue ritual era esencial para reafirmar el poder político. Los grandes conjuntos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos servían como escenario para la actividad ritual y cortesana, la cual involucraba el uso de artefactos lujosos, complejamente elaborados, tales como vestimenta, adornos personales y otros de uso ritual. Entre dichos objetos de lujo, también formaban parte de utensilios funerarios, cuyo grado de elaboración reflejaba la categoría del individuo en vida. En buena medida, el arte del periodo clásico se derivó de modelos organizados durante el preclásico. Sin embargo, fue en el periodo clásico cuando se alcanzaron los niveles más altos de elaboración artística, tanto en las artes monumentales como en los objetos portátiles. La planificación de los centros ceremoniales mayas siguió la topografía y condiciones del terreno, lo que determinó las diferentes formas y estructuras de las edificaciones. La arquitectura maya participó de las características generales de las culturas americanas, pero tuvo modalidades especiales, incluso dentro de su propio estilo. El arco falso, bóveda maya, cresterías o peines, estelas y altares, etc. Se registraron varios estilos arquitectónicos, como el estilo Petén, el estilo Usumacinta, estilo Puc, y hubo además otro detalle muy valioso, el de la pintura integrada a la arquitectura. Incluye una gran variedad de manifestaciones: altares, estelas, lápidas, dinteles, zoomorfos, tableros, tronos, jambas, columnas, figuras de bulto y marcadores de juego de pelota. Sus principales características son la utilización del relieve, la monumentalidad en el tratamiento de los temas, el uso del color en el acabado superficial, la dependencia del ámbito arquitectónico, la profusión de signos caligráficos y ornamentales, la relevancia de las líneas curvas y el carácter abigarrado y escenográfico de la composición.